La ciudad de Belfast, con sus astilleros humeantes, fue testigo del nacimiento de un gigante. En el corazón de esta ciudad industrial, donde el sonido de los martillos y el humo de las fábricas llenaban el aire, se gestaba una obra maestra de la ingeniería naval. Los astilleros de Harland and Wolff, conocidos por su destreza y capacidad, se convirtieron en el epicentro de una hazaña sin precedentes. Aquí, en medio de la actividad frenética y el bullicio constante, comenzó la construcción del Titanic, un proyecto que capturaría la imaginación del mundo entero. El Titanic, un coloso de acero, se alzaba majestuoso, una promesa tangible del ingenio humano. Con cada remache y cada placa de acero, el barco tomaba forma, creciendo día a día hasta convertirse en el transatlántico más grande y lujoso de su tiempo. Su construcción no solo representaba un avance tecnológico, sino también un símbolo de progreso y modernidad. La magnitud del proyecto era tal que atrajo la atención de ingenieros, arquitectos y curiosos de todo el mundo, todos ansiosos por presenciar el nacimiento de este gigante de los mares. Sus entrañas, un laberinto de acero y remaches, resonaban con el incansable martilleo de cientos de obreros. Cada sección del barco era meticulosamente ensamblada, desde las calderas hasta los camarotes de lujo. Los trabajadores, con su habilidad y dedicación, transformaban planos y diseños en una realidad tangible. El interior del Titanic, con su opulencia y atención al detalle, prometía una experiencia de viaje sin igual, un verdadero palacio flotante que deslumbraría a todos aquellos que tuvieran la fortuna de abordarlo. Un ejército de hombres trabajaba día y noche, dando forma al sueño de conectar dos continentes. La dedicación y el esfuerzo de estos obreros eran palpables en cada rincón del barco. Desde los ingenieros hasta los soldadores, cada uno jugaba un papel crucial en la creación de este coloso. La visión de un viaje transatlántico sin precedentes impulsaba a todos a superar los desafíos y obstáculos que surgían en el camino. La construcción del Titanic no solo era un trabajo, era una misión, una oportunidad de ser parte de algo verdaderamente histórico. El Titanic no era solo un barco, era una declaración, un símbolo de la arrogancia de una época que se creía invencible. Representaba el pináculo de la ingeniería y el diseño, una manifestación de la confianza y el orgullo de una era que veía el progreso como un destino inevitable. Sin embargo, en su grandeza también residía una advertencia, un recordatorio de que incluso las creaciones más impresionantes pueden ser vulnerables. El Titanic, con su promesa de lujo y seguridad, se convertiría en una leyenda, una historia de ambición y tragedia que perduraría a través de los tiempos. El lujo desbordaba en las cubiertas superiores del Titanic. Salones ricamente decorados, comedores resplandecientes y camarotes dignos de la realeza. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de una vida de ensueño, rodeados de opulencia y comodidades inimaginables. Estos espacios eran un testimonio del ingenio humano y del deseo de crear un ambiente de lujo sin precedentes en el mar. Los comedores, con sus candelabros brillantes y mesas elegantemente dispuestas, ofrecían una experiencia gastronómica que rivalizaba con los mejores restaurantes de tierra firme. Los camarotes de primera clase, con sus muebles finamente tallados y ropa de cama de la más alta calidad, proporcionaban un refugio de confort y lujo. Los pasajeros de primera clase no solo disfrutaban de estas comodidades, sino que también tenían acceso a una variedad de actividades y servicios exclusivos. Podían pasear por los amplios pasillos, disfrutar de la música en vivo en los salones o relajarse en las bibliotecas y salas de lectura. La vida a bordo para ellos era una extensión de su vida de lujo en tierra. Pero debajo de esta fachada dorada, en las entrañas del barco, se escondía otra realidad. En los niveles inferiores, lejos del brillo y el glamour, se encontraban los pasajeros de tercera clase. Estos eran principalmente inmigrantes, personas que habían dejado todo atrás en busca de un futuro mejor en América. Los pasajeros de tercera clase se apiñaban en camarotes austeros, compartiendo espacios reducidos y con pocas comodidades. Sus áreas comunes eran simples y funcionales, muy lejos del esplendor de las cubiertas superiores. Sin embargo, para muchos de ellos, el Titanic representaba una oportunidad única, una esperanza de un nuevo comienzo. Un abismo separaba ambas realidades, una línea invisible que marcaba la diferencia entre la opulencia y la necesidad.
Mientras que los pasajeros de primera clase vivían en un mundo de lujo y confort, los de tercera clase enfrentaban un viaje lleno de incertidumbre y desafíos. Esta dualidad en el Titanic reflejaba las profundas divisiones sociales de la época, un microcosmos de la sociedad en el que la riqueza y la pobreza coexistían, pero rara vez se encontraban. Al mando del coloso de acero estaba el capitán Edward Smith, un lobo de mar curtido en 1000 travesías. Su mirada reflejaba la sabiduría adquirida tras décadas desafiando la furia del océano. Pero detrás de esa fachada serena ardía la ambición de una última hazaña: cruzar el Atlántico en tiempo récord. La presión de la compañía naviera, la sed de gloria, un cóctel peligroso que nubló su juicio. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton. En el muelle, una multitud se congregaba para despedir al gigante. A bordo, la alegría reinaba, la música llenaba el aire, las risas se mezclaban con el tintineo de las copas. Pero en medio del júbilo, algunas premoniciones silenciosas se cernían sobre el barco. Mensajes de advertencia sobre icebergs en la ruta, desestimados con arrogancia. El destino, silencioso e implacable, tejía su tela invisible. Las aguas del Atlántico Norte, frías e implacables, escondían un peligro invisible. En la ruta del Titanic, gigantes dormidos, icebergs colosales, acechaban bajo la superficie. Mensajes de radio, advertencias urgentes de otros barcos, llegaban a la sala de radio del Titanic. Pero en la vorágine de la noche, estas advertencias quedaron olvidadas, ignoradas por una confianza ciega en la tecnología y la velocidad. La noche del 14 de abril, el mar estaba en calma, un espejo negro bajo un cielo estrellado. En la proa del Titanic, vigías escudriñaban el horizonte. De pronto, una sombra oscura emergió de la oscuridad. Un iceberg, enorme e implacable, se interponía en el camino. El impacto, cuando llegó, fue casi imperceptible al principio. Un golpe sordo, una vibración que recorrió la estructura del barco. Pero la herida era mortal. El silencio de la noche se rompió con el sonido de las alarmas. El pánico se apoderó del barco a medida que la terrible realidad se hacía evidente. En medio del caos, actos de heroísmo y cobardía se entrelazaban. La tripulación, mal preparada para una emergencia de tal magnitud, luchaba por mantener el orden. Mujeres y niños eran subidos a los botes salvavidas, mientras los hombres se quedaban atrás, enfrentando su destino con estoicismo o desesperación. La tragedia del Titanic puso al descubierto la cruda realidad de la época. La diferencia de clases, tan marcada en vida, se hizo aún más evidente en la muerte. Los pasajeros de primera clase, con acceso preferencial a los botes salvavidas, tenían más posibilidades de sobrevivir. Para aquellos en las cubiertas inferiores, la lucha por la supervivencia era aún más desesperada. La tragedia demostró que ante la furia del mar, la riqueza y el estatus social no significaban nada. A medida que las aguas heladas del Atlántico reclamaban al Titanic, el gigante de acero se hundía lentamente en las profundidades. Las luces del barco, parpadeando como luciérnagas en la noche, se extinguían una a una. El sonido de la orquesta, tocando hasta el último momento, se apagó en un silencio sepulcral. El Titanic, símbolo de la arrogancia humana, se convertía en un mausoleo en el fondo del océano, un recordatorio eterno de la fragilidad de la vida. La tragedia del Titanic conmocionó al mundo. El majestuoso transatlántico, considerado insumergible, se hundió en su viaje inaugural, llevándose consigo más de 1,500 vidas. Este evento catastrófico no solo dejó una marca indeleble en la historia marítima, sino que también sacudió la confianza de la humanidad en la tecnología y la ingeniería de la época. La noticia del hundimiento, recibida con incredulidad al principio, desencadenó una ola de dolor y consternación. Familias enteras quedaron devastadas, y el mundo entero se unió en un luto colectivo. Las historias de heroísmo y sacrificio emergieron, mientras los sobrevivientes relataban los últimos momentos del Titanic. Comisiones de investigación se formaron para determinar las causas del desastre. Estas comisiones, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, llevaron a cabo audiencias exhaustivas,
entrevistando a sobrevivientes y expertos. Se descubrieron fallos en la construcción del barco, la falta de botes salvavidas suficientes y la negligencia en la vigilancia de icebergs. Se implementaron nuevas leyes marítimas para mejorar la seguridad en el mar, más botes salvavidas y la obligatoriedad de realizar simulacros de evacuación. Estas medidas buscaban garantizar que una tragedia similar no volviera a ocurrir. Comunicación por radio las 24 horas, permitiendo una respuesta más rápida ante emergencias. La tecnología de comunicación se convirtió en una herramienta vital para la seguridad marítima y una mayor vigilancia de los icebergs. Se establecieron patrullas de hielo para monitorear y reportar la presencia de estos peligrosos obstáculos en las rutas marítimas. El Titanic, en su hundimiento, había enseñado al mundo una lección invaluable. La arrogancia humana no puede desafiar las fuerzas de la naturaleza. Este trágico evento sirvió como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la humildad y la preparación ante lo desconocido. Las lecciones aprendidas del Titanic continúan resonando en la industria marítima y en la conciencia colectiva de la humanidad. Si te ha sorprendido este fascinante relato, no olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo con tus amigos. Así no te perderás de más contenido increíble sobre grandes misterios de la historia, ciencia y más. Y recuerda, cada semana exploramos historias que cambiarán tu forma de ver el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.